Si además hay palomas cerca, se convierten en el hábitat ideal. Otros animales también han cambiado sus costumbres, a pesar de no haber abandonado su hábitat. En todas las ciudades, los pájaros han modificado el tono y la frecuencia de sus trinos. Los investigadores quedaron impresionados. Se grabó el canto de los pájaros en la década de los 70 y el sonido era muy diferente a los trinos de la misma especie 30 años después. La razón es sencilla. La tranquilidad del campo ha sido sustituida por el ruido de las ciudades y los pájaros se han adaptado. Si consideramos el ruido de la humanidad como ruido blanco de baja frecuencia, entendemos que los pájaros hayan elevado el tono de sus cantos para poder comunicarse. Pero después de varias generaciones de pájaros, las ciudades están en silencio. Los cantos de apareamiento han vuelto a sus frecuencias más bajas, aunque ya no quede nadie para grabarlas. En Dubái, el Burj Al Arab ha resistido los ataques de la naturaleza. La estructura metálica de la fachada ha desaparecido y, corroído por el moho, el edificio se desploma. En el Golfo de México, cientos de huracanes han acabado con las 3.800 plataformas petrolíferas, excepto con una. Siempre que hay un huracán, perdemos el 3 o el 4% de las plataformas. En 20 años, una plataforma petrolífera de 9.000 toneladas puede hundirse varios metros en el lecho marino. Cada año, esta estructura es más vulnerable al ataque de las olas, que pueden alcanzar los 15 metros de altura. La última plataforma será un amasijo de herrumbre, sin puentes, colonizado por los percebes y la vegetación marina. Una última ola empuja la oxidada estructura, y esta se precipita al fondo del océano. Los 2 próximos siglos serán testigos de la caída de un símbolo, de la desaparición de un icono de gran poder espiritual y del deterioro de los diques de Nueva Orleans por culpa de una criatura que incluso fue acosada por la policía. «110 años después de la humanidad». Después de 110 años, los animales marinos han creado nuevos hábitats a partir de las ruinas que dejó el hombre. Barcos hundidos, puentes caídos, edificios derrumbados, cualquier construcción que se haya desplomado o se haya hundido, cualquier cosa que proporcione cierto tipo de estructura, será colonizada por los organismos marinos. Incluso las plataformas petrolíferas hundidas se han convertido en un hábitat, y el riesgo de que haya una fuga de crudo al océano es muy pequeño. Aguantarían unos 60 años antes de que el petróleo empezara a filtrarse al océano. Pero durante ese periodo, el crudo se iría degradando y se convertiría en una pasta solidificada. Los sistemas están diseñados para evitar las fugas, incluso tras la desaparición del hombre. Las plataformas son colonizadas por los percebes y después por esponjas, corales y ostras. Los siguientes serán los invertebrados y los peces, que ocuparán grietas y recovecos. 5 años después del hundimiento de la plataforma, llegarán los tiburones. Así se completa la cadena alimenticia. Se crea todo un ecosistema en un lugar donde antes no había nada. El agua no deja nada intacto, ni por debajo de ella ni en la superficie. 125 años después de la humanidad. 125 años después del hombre, la Catedral de San Basilio en Moscú sigue en pie en la Plaza Roja. La desaparición de la humanidad ha ayudado a protegerla.
Los cimientos de esta estructura del siglo XVI habían quedado muy debilitados, después de tantos desfiles de tanques y conciertos de rock. A principios del siglo XXI, un informe del gobierno ruso advertía que si no se tomaban medidas, perderían la catedral en 100 años. Los edificios son como las personas. La mayoría de la gente no se muere de golpe. Primero empieza a fallar algo, luego otra cosa y así sucesivamente. Es lo que ocurre con los edificios. Se trata del efecto dominó. La sentencia de muerte de San Basilio se firmó hace décadas. Las tuberías de drenaje han reventado y dejan escapar el agua y la nieve. Poco a poco se va formando un pantano que se hiela en invierno y empuja las paredes hacia afuera. Una última grieta se abre y la campana central se precipita contra una de las cúpulas. La pared oriental cede, más cúpulas caen y la madera, los ladrillos y los iconos sagrados se hunden en el pantano. «150 años después de la humanidad». 150 años después de la humanidad, los diques desaparecen en Nueva Orleans por culpa de una pequeña criatura, la nutria. Con 60 centímetros de largo y 9 kilos de peso, este roedor se cuela en los diques en busca de comida y refugio, pero poco a poco va deteriorando la estructura. En la época de los humanos, la ciudad de Nueva Orleans recurrió a los SWAT para detener a las nutrias. Solo en la década de los 90, más de 14.000 ejemplares fueron abatidos. Ahora, las nutrias han destruido los diques en varios lugares. Las barreras se derrumban y las aguas del Mississippi se encuentran con las del lago Pontchartrain. En algunas zonas el agua alcanza los 6 metros de altura, pero irónicamente, la falta de diques rebaja el nivel del agua. Si los diques fallaran, el nivel del agua se igualaría al nivel del mar. Este suelo está a 1 metro o 1,20 metros por debajo del nivel del mar. Así que esa sería la altura del agua aquí. Y además fluctuaría con las olas. A pesar de que la inundación decrece, la entrada de tanta agua salada acelera el proceso de corrosión de los edificios. 200 años después de la humanidad. Después de 200 años, la corrosión ha debilitado la base de la aguja espacial. El agua atraviesa el tejado. Entonces, la humedad se infiltra en la estructura de hormigón y afecta al acero. Puede que estas juntas sean la parte más débil de la estructura. Cumplen una función de soporte y tienen más posibilidades de verse afectadas por la corrosión. Mostrarían grietas que pronto empezarían a expandirse. Debilitado por cientos de agresiones a lo largo de 200 años, el símbolo del progreso, erigido en 1962, se desploma sobre los árboles circundantes. Después de la desaparición de la humanidad y a medida que van pasando los años, ¿qué quedará de la obra del hombre? ¿Qué sobrevivirá a la destrucción provocada por el agua? Si algún día llegase a la Tierra vida extraterrestre, ¿qué sería lo que encontrarían? «300 años después de la humanidad». Después de 300 años, las calles de Nueva Orleans están completamente inundadas y el edificio más alto es el que ha sobrevivido más tiempo. En el rascacielos de One Shell Square, de 212 metros, las ventanas han desaparecido, pero la estructura aguanta. El cemento ha sido aplicado alrededor de las columnas de acero. Eso quiere decir que está protegido. Creo que aguantará varios cientos de años más. El agua ha corroído el edificio durante 300 años. Y más de 20 huracanes han castigado sus vigas y paredes. Un último huracán de categoría 4 es más de lo que puede aguantar esta estructura.
que se acaba desplomando bajo el efecto del viento y las olas. Mil años después de la humanidad. Mil años después de la humanidad, los edificios de Nueva Orleans han desaparecido, pero algo sobrevive entre el barro. Los abalorios que se llevaban en las fiestas de Mardi Gras, collares brillantes para celebrar el carnaval. Creados originalmente en los años 20, los abalorios componen ahora un tesoro escondido. Son collares de plástico fabricados en China. El hilo que los une probablemente se rompa, pero las cuencas de plástico sobrevivirán en el barro durante cientos de años. En ciertos lugares, los muertos no se enterraban, sino que se sepultaban sobre la tierra. Los cadáveres embalsamados se conservaban en mausoleos de piedra. Solo así se mantenían fuera del alcance de las inundaciones. El primero de estos cementerios construidos en Nueva Orleans data de 1789, el año en que George Washington se convirtió en presidente. Se trataba de una solución práctica al problema de enterrar a los muertos en el suelo húmedo, y al mismo tiempo imitaba el estilo aristocrático de los mausoleos de Francia y España. Con el paso del tiempo se edificaron más de 40 de estos cementerios en Nueva Orleans. Se conocían como ciudades de los muertos, y las tumbas y los mausoleos de mármol no solo atrajeron a sus ocupantes, sino también a muchos turistas. A pesar de que algunos de estos cementerios quedaron inundados tras el huracán Katrina, las tumbas y los cadáveres no resultaron dañados. Las ciudades de los muertos resistieron los embates del mar durante más de 200 años. Pero después de miles de años, se acumularon capas y capas de sedimentos, y la ciudad de Nueva Orleans quedó enterrada bajo el delta del Mississippi. Nueva Orleans se hunde, y no podemos hacer nada. Los muertos ya no descansarán en paz. El barro entrará en el ataúd, empezará a acumularse y a cubrir los restos mortales que contiene. $10 millones de años después de la humanidad. 10 millones de años después, los cadáveres fosilizados de Nueva Orleans están a casi 2.500 metros bajo tierra, donde la presión y el calor provocan una última transformación. Hablamos de temperaturas superiores a los 100 grados centígrados. Los huesos se vuelven más densos y los tejidos se han carbonizado. El compuesto resultante empezará a formar petróleo, hidrocarburos móviles que migrarán hacia la superficie a través de los sedimentos acumulados en el cementerio. Los humanos que llegaron al Golfo de México en busca de petróleo se han convertido precisamente en petróleo. Se han transformado en los combustibles fósiles que antaño explotaron. El hombre buscó en las entrañas de la tierra la comida y la energía para alimentar sus ciudades y sus máquinas. Ahora, muchas de sus obras se han hundido en el mar para siempre. El agua de las lluvias y las inundaciones arrasó ciudades enteras. Las torres, que tardaron años en construirse, se vinieron abajo tras décadas de lenta e inexorable corrosión. Los templos donde se veneraron religiones eternas demostraron ser extraordinariamente efímeros, e incluso los monumentos en piedra fueron barridos como castillos de arena. La humanidad utilizó el agua para expandir su dominio sobre la tierra y dio nueva forma a los paisajes del mundo.
Pero las estructuras y las criaturas que sobrevivan al hombre heredarán una tierra diferente. Una tierra modificada por la fuerza y la furia de las aguas. Un gran obstáculo en la vida sin nosotros.